Ahí está abierto el debate que se ha generado a partir de esta reacción del gobierno después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que para analizar lo que está pasando vale la pena separar las dos cosas. Primero, el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene dos componentes. El primero de ellos, la motivación. A mí me parece que es acertado tutelar el derecho y defender el derecho constitucionalmente protegido y garantizado a la protesta. Ustedes saben, artículo 37 de la Constitución, las personas pueden protestar bajo unos ciertos parámetros y unas ciertas condiciones y no debe haber acciones del Estado que se lo prohíban. Y desde esa perspectiva uno puede decir que quizás el fallo puede tener razón cuando dice hay accionar de la fuerza pública que inhibe la protesta, hay accionar del gobierno que trata de estigmatizar la protesta, etcétera, etcétera. Parece ser razonable la motivación. Otra cosa distinta es lo que la Corte Suprema de Justicia termina ordenándole no solo al Ejecutivo, sino que se mete también en el rancho del Legislativo. Ustedes han visto de las 12 o 14 cosas que termina diciendo la Corte Suprema de Justicia, las principales quizás sean el que se haga un estatuto que defina cómo debe proceder en adelante la fuerza pública. Ahí hay gente que dice se le está metiendo al rancho al Poder Legislativo, que es el que debería establecer normatividad específica para tal propósito. El que dice el gobierno debe sacar unos actos administrativos que garanticen neutralidad absoluta de sus funcionarios frente a la protesta social, e incluso dice que la Fiscalía y la Policía deben tener cuidado en hacer allanamientos bajo ciertas circunstancias sí, bajo ciertas circunstancias no. En ambos casos hay analistas que dicen se le está metiendo el rancho a lo que es solamente accionar del Poder Ejecutivo, y también, por supuesto, las dos cosas restantes que mencionábamos en las notas anteriores. La primera de ellas, el que el ministro de la Defensa tiene 48 horas para pedir perdón por los hechos sucedidos en noviembre del año pasado. Todavía le quedan 24 horas para cumplir esa instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y la de suspender el uso de las escopetas calibre 12, ya lo dijo el presidente de la República, ya la Procuraduría se había pronunciado al respecto y había pedido la suspensión de ese uso, por lo tanto eso está cumplido. En ese sentido, la Corte tendría razón al tratar de proteger un derecho, pero quizás sería muy cuestionable esa cantidad de instrucciones que da de cómo debe protegerlo, porque son tan precisas y tan concretas que termina metiéndose en el rancho del Ejecutivo y en el rancho del Poder Legislativo. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno dice esto lo tiene que revisar la Corte Constitucional, lo cual es razonable porque la Corte Constitucional es la última instancia de revisión de los fallos de tutela. Ustedes saben que una tutela se puede fallar en primera instancia, en segunda instancia, y la Corte, de acuerdo con su parecer, la Corte Constitucional, de acuerdo con su parecer de si esos fallos son relevantes para todo el aparataje normativo del país y para el respeto de los principios constitucionales, escoge unos especiales para estudiarlos y para terminar fallando al respecto. Lo que dice el gobierno en este caso es, por favor, evalúe este fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque tiene mucha importancia desde el punto de vista constitucional y seguramente la Corte Constitucional lo va a hacer. Por lo tanto, es una salida institucionalmente válida, coherente con la arquitectura constitucional del país y que le da por el momento al gobierno ese paréntesis para ver qué es lo que termina haciendo. Queda, sin embargo, el paréntesis con una inmensa pregunta. Aquí hay unos plazos que van corriendo antes de que la Corte Constitucional decida agarrar esas tutelas y evaluarlas. Por ejemplo, las 48 horas para que el ministro de Defensa pida perdón. Si se pasan, está desacatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Los 30 días que tiene el Poder Ejecutivo para sacar el acto administrativo y garantizar la neutralidad de todas las acciones del Ejecutivo frente a la protesta social. Si se pasan y la Corte Constitucional no ha fallado, también se estaría desacatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, los 60 días que están previstos para sacar el Estatuto de Manejo de la Fuerza Pública. Estamos en manos de que la Corte Constitucional se pronuncie rápidamente o que el Ejecutivo empiece a cumplir uno por uno esas etapas que le ha dado la Corte Suprema de Justicia mientras se termina definiendo todo este lío.